A usted muchas gracias por estar con nosotros con TN23 y porque lo ha estado a lo largo de todo este año 2015 y esperamos contar con su preferencia en el 2016. Ahora vamos a iniciar el rostro de la noticia, 30 minutos dedicados al análisis profundo de temas importantes. Y en este caso pues estamos aún en finales de diciembre y hablaremos sobre tradiciones guatemaltecas, pero desde un punto de vista muy especial. Un reconocido historiador guatemalteco pues nos pinta estas tradiciones desde mucho tiempo atrás. Lo que vemos ahora ha tenido en el transcurso del tiempo muchos cambios y de ello vamos a conocer hoy en este programa. Ahora nos acompaña el doctor Edeliberto Cifuentes, quien es un conocido historiador guatemalteco, como lo hemos dicho. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues aquí dispuesto a hacer el análisis o el desarrollo correspondiente a lo que puede ser el año 2015 y la perspectiva para el año 2016, y dentro de este marco lo importante de las especiales, profundas y tradiciones guatemaltecas, ¿verdad? ¿Cómo son interesantes desde su punto de vista, desde el punto de vista de un historiador? Bueno, son interesantes porque la historia fundamentalmente busca lo humano. Y las tradiciones navideñas o las tradiciones de fin de año están fundamentalmente desarrolladas, enseñadas a partir de objetivos como es la cohesión social, el respeto a la familia, la solidaridad y otros valores fundamentales del cristianismo. Entonces, sin duda, es muy importante porque el objetivo fundamental de todo trabajo científico de la perspectiva de las ciencias sociales y de la historia es rescatar, recuperar lo que existe fundamentalmente de humano en el ser humano, especialmente en estas épocas, ¿verdad?, donde existe toda una tendencia hacia el vaciamiento de la subjetividad y hacia la búsqueda de objetivos terriblemente materiales, terriblemente económicos. Entonces es importante recuperar esas tradiciones y esas formas en este ámbito de lo que es las tradiciones navideñas, pero ese es el objetivo de la historia, en todos los casos, ¿verdad? Recuperar lo más humano de lo que es el humano. ¿Cómo encontramos en libros, en apuntes, en dónde encontramos estos datos históricos o de dónde usted los ha logrado obtener durante todos estos años? Bueno, en principio, pues como guatemalteco y como practicante de las tradiciones navideñas, pues tengo un conocimiento, digamos, a título personal. Pero aparte de eso, existen personas especializadas que han trabajado muy a fondo y muy sistemáticamente estos temas, entre los cuales puedo mencionar al doctor Celso Lara Figueroa, que es un experto en las tradiciones guatemaltecas y en las tradiciones navideñas, en las tradiciones cristianas, y hace una publicación fundamentalmente en el Instituto de Investigaciones Folclóricas de la Universidad de San Carlos. Actualmente el doctor Lara está retirado, pero tiene un caudal, no sé, unos 20 libros, publicaciones en boletines. Aparte de esto, también existen jóvenes historiadores, el doctor Fernando Urquizo, que él se ha dedicado más, digamos, a las tradiciones religiosas, a las tradiciones fundamentales de lo que son cada una de las imágenes, especialmente de la Semana Santa, o que son expuestas y que tienen un objetivo didáctico, pedagógico cristiano en los distintos templos de Guatemala, tanto de acá de la ciudad de Guatemala como de los departamentos. Él ha trabajado y se ha dedicado especialmente a esto. Podría señalar de dos de los grandes, digamos, historiadores del arte y historiadores también de la religión. Y también otra persona que desafortunadamente no escribió, pero que tenía un bagaje, una erudición, el licenciado Gabriel Morales Castellanos, que tiene ya un año y meses de haber fallecido, pero que también implementó y desarrolló una tradición especial del análisis y desarrollo de lo que es la historia del arte en la Escuela de Historia y que era un conocedor, un experto, ¿verdad?, un erudito en esos temas. Esas serían, digamos, las fuentes y pues lo conocido, ¿verdad?, buscar en otros lugares, en revistas, algunos datos para poder tener más a fondo, no el sentido, porque el sentido es humano, el sentido es cristiano, el sentido es solidaridad, sino que, digamos, cuándo aparecen, cómo se desarrollan, cómo se empiezan a dar y qué cambios han tenido desde el siglo
XV cuando se empiezan a desarrollar acá en Guatemala, ¿verdad? O cómo aparece en el siglo XII en Europa, especialmente en Italia. Empecemos a hablar entonces de las más antiguas. ¿Cuáles son estas? Pues la más antigua es fundamentalmente la tradición del nacimiento, de los pesebres o de los belenes, como se les suele decir en Europa, ¿verdad? Que tiene su punto de referencia en el siglo XII y que es la orden franciscana, Francisco de Asís, que precisamente empieza a impulsarlas incluso de una manera especial, porque era en vivo, pues, ¿verdad? Para poder desarrollar más la actitud humana y poderlas presentar. Inicialmente se da exclusivamente, digamos, dentro de la orden religiosa de los franciscanos. Cuando se trasladan a América, a partir del siglo XVI, pues se da en ese orden, porque es también en vivo, y se desarrollaban fundamentalmente en las iglesias. Entonces no era una actividad, digamos, popular, sino que era una actividad que se desarrollaba especialmente en las iglesias y que incluso tiene el objetivo de educar a las poblaciones nativas en los valores fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Claro que ahí se perfilan otros factores como podría ser, ¿verdad?, igualmente el factor de poder a partir de la obediencia, a partir de lo que podría ser, digamos, la cultura occidental como una cultura que tiene raíces divinas. O sea, en cuanto a que los nativos tenían otra serie de tradiciones que los mismos españoles no comprendían y que muy pocos se interesaron en comprender, los españoles implementaron este tipo de actividades hacia las comunidades nativas precisamente para, en el fondo, trasladarles el origen divino de sus antepasados, el origen divino de los reyes, ¿verdad? Como representantes incluso en algún momento del poder en la tierra. Que esto no es, digamos, una práctica que aparezca en el siglo XVI cuando vinieron los españoles, sino que era una práctica que se da en Europa. En Europa los reyes franceses, los reyes ingleses de Inglaterra, incluso hasta desarrollaron, digamos, una publicidad y una política para que la población conociera que ellos tenían capacidad para curar enfermos. Pero era, digamos, en una dimensión de que se reconociera la potestad, el poder que ellos tenían, ¿verdad? De una manera, digamos, dócil. Y en alguna medida eso es lo que se va a implementar, aunque no de manera abierta, porque evidentemente todas las prácticas, todas las tradiciones tienen distintas direcciones, pero entre otras direcciones lo que se pretendía era fundamentalmente hacer creer a la población nativa que toda la población española, especialmente los religiosos, tenía una herencia directa de Jesús, pues, y desde luego de Dios, para que fueran más aceptados, para que fueran más respetados, para que se atendieran, digamos, las peticiones fundamentalmente económicas y los trabajos que tenían que cumplir con respecto a ellos. En ese choque de culturas, y por decirlo así, en ese choque de tradiciones, ¿se tiene conocimiento si las culturas nativas pues tuvieron o le dieron fácil aceptación a lo que venía de Europa? No, sin duda que no, porque recuerde usted que el siglo XVI es un ciclo, sobre todo en Guatemala, bastante violento. Y el sometimiento es inicialmente bélico, el sometimiento es inicialmente a la fuerza. Hay toda una serie de enfrentamientos, ¿verdad?, donde las poblaciones nativas multitudinarias se enfrentaban a los españoles que venían indudablemente preparados con las artes de la guerra más desarrolladas de Europa. Los españoles venían de salir de un enfrentamiento contra las poblaciones musulmanas y entonces los más, digamos, hombres comunes y corrientes tenían una expertise con respecto al manejo de la pólvora, con el manejo del arcabuz, con el manejo de los caballos, que los caballos se convirtieron en unas armas poderosísimas, ¿verdad? Entonces no existe en ningún momento una aceptación, digamos, dócil, porque se da primero este proceso y aparte porque no todas las poblaciones van a ser sometidas, muchas poblaciones van a quedar dispersas, digamos, van a estar de manera permanente, digamos, rebelándose. Recordemos que hasta 1560 es cuando se logra resolver el sometimiento de las poblaciones nativas con la quema de Caixmosh, que se había quedado como rebelde, pues. Pero a partir de eso, todo el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta el presente, ha habido un conflicto de resistencia contra aquellas imposiciones, ¿verdad?, que no se consideran propias a la condición humana y propias a las tradiciones de la población nativa.
Incluso es importante señalar que en el transcurso del siglo XVII y XVIII las poblaciones nativas van a infiltrar, podríamos decir, o van a recrear las tradiciones cristianas incorporándoles elementos nativos, en una suerte de sincretismo, en una suerte de barroquismo, pues, que implica la creatividad y la resistencia de las poblaciones nativas frente a esto. Claro, ¿verdad? En el momento en que se está enseñando sobre los valores del bien, sobre los valores de la honestidad, sobre los valores del trabajo, también en alguna medida son recibidos, pero son recreados, es decir, no hay una recepción dócil, no hay una recepción pacífica, y si bien es cierto, no es una rebelión violenta, pero sí hay, digamos, una suerte de rebelión intelectual. Y esto no es una característica de la población nativa guatemalteca, sino que en todas las partes del mundo, en todos los procesos de transculturación, de aculturación y de imposición, siempre se dan rebeldías, con la característica muy particular que en muchos de los casos esta suerte de resistencia, esta suerte de rebeldía se constituye en una recreación mucho más amplia, mucho más, digamos, maravillosa, mucho más profunda, ¿verdad? Porque, digamos, las poblaciones que están recibiendo este tipo de ideas las recrean y al recrearlas les van a incorporar todos los elementos de su creatividad. Entonces se dan todos esos procesos que son procesos complejos, ¿verdad? De receptividad, rechazo, creación. Pero esto es, digamos, parte de la conducta humana desde los orígenes más tempranos de la civilización humana. Para concluir, antes de ir al corte comercial respecto de los nacimientos, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué otros cambios se dan hasta el nacimiento de nuestros días, como lo conocemos hoy? Pues en principio era una actividad estrictamente de las iglesias, ¿verdad? Posteriormente en el siglo XIX se convierte en una actividad ya, digamos, de nivel popular. Ya los nacimientos se salen, incluso de ser actividades, digamos, teatrales humanas, digámoslo así, a hacer ya, digamos, los nacimientos hechos con artículos, digamos, especiales, con algunos, con arcilla, con porcelana, y entonces ya dejan de ser representaciones humanas para hacer representaciones ya, digamos, de imágenes. Y esto tiene sin duda relación porque en el siglo XVII, en Italia, se crea una fábrica de creación de porcelana, y esa creación de porcelana va a crear esos nacimientos, ¿verdad?, para que sean difundidos y se trasladan a América. Desde luego aquí en América se le van a dar dos connotaciones porque se van a hacer de arcilla, aunque no va a ser en Guatemala, sino que en México van a venir a hacer, y entonces ya hay representaciones de carácter, digamos, general de la población. Y en el siglo XX que ya, digamos, se establece una difusión, digamos, totalmente popular, y ya aparecen los nacimientos, donde se dan los partosillos hechos de materiales tradicionales, ¿verdad?, como pajón, tusa, los materiales que se producen en la comunidad, que ya no son, digamos, los artículos que se produzcan a través de fábrica o a través de empresas especiales, sino que ya la población empieza a trabajar artesanías y como tal, ¿verdad?, se va a desarrollar toda una creatividad para hacer de los nacimientos un nacimiento de carácter popular, hasta, digamos, hasta mediados del siglo pasado, cuando ya se establecen los grandes nacimientos, donde se representan ya no solamente lo estrictamente relacionado con el nacimiento de Jesús, a partir de lo que dicen los tres primeros libros del Nuevo Testamento, sino que ya se incorporan las tradiciones, las personalidades, las instituciones que existían en el pueblo. Por ejemplo, en la antigua Guatemala, que es donde más conozco, los nacimientos son ciudades, pues, donde se van a crear toda una serie de artículos, y en la actualidad creo que hasta representar una ciudad moderna, como podría ser aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Gracias, doctor. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato. Aún hay mucho de qué hablar sobre las tradiciones guatemaltecas de fin de año. Volvemos de inmediato.
Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia. Tradiciones guatemaltecas de fin de año, y qué mejor que escucharlo en voz de un historiador, en este caso el doctor Edeliberto Cifuentes, entonces quien es especialista en historia y en este caso pues nos está comentando sobre tradiciones guatemaltecas de fin de año. Ya hablamos de los nacimientos, ¿de qué más podemos hablar en esta riqueza guatemalteca? Pues también están las posadas, entre otras actividades, ¿verdad? Que también son especiales y que son parte de todo este proceso que tiene su origen en los primeros 4 capítulos del Nuevo Testamento y que también está relacionado con la llegada de Jesús de José y de María a Belén, ¿verdad? A partir de que se iba a hacer una suerte de registro de las personas, ¿verdad? Entonces tienen que ir a Belén y no tienen en dónde estar porque las posadas están digamos, completamente ocupadas, entonces les ofrecen un pesebre, pues, ¿verdad? Y ahí empieza la otra tradición de las posadas que incorpora no solamente, digamos, elementos cristianos, sino que ya los faroles, ya el toque de tortuga, lo que es el ponche y otras digamos, comidas tradicionales. De tal manera que a lo estrictamente cristiano, la Navidad también tiene una referencia de creatividad gastronómica enorme, ¿verdad? Cuyos elementos fundamentales tendría que ser el ponche, ¿verdad? Y el tamal. Y en torno a eso se dan toda una serie de actividades y también se incorpora la flor de Pascua, también se incorporan los helechos de los árboles con su color rojo, las Pascuas, y se va recreando toda una serie de artículos, ¿verdad? Y de tradiciones especiales. Pero en otra dirección, la posada precisamente tiene ese sentido de solidaridad, ¿verdad? De personas a través de José María, de pedir, digamos, posada y que se les recibe y se les atiende y se comparte. Entonces, estas son cuestiones que tienen un enorme sentido humano, pues que desafortunadamente se pierden frente a otra, digamos, corriente que es necesario también analizar, porque entonces aparece a finales del siglo XVIII el árbol de Navidad y Santa Claus, que ya se incorpora en una perspectiva, digamos, que casi pagana, aunque tienen un sentido original, especialmente el árbol navideño, tiene un sentido inicialmente espiritual, pues igualmente de solidaridad y un objetivo didáctico de enseñar la Trinidad y de enseñar la espiritualidad, de enseñar la riqueza del universo, pero que van cambiando y que se van convirtiendo en referentes estrictamente comerciales, ya completamente despojados de lo que es el sentido espiritual cristiano original y trasladados a un plano estrictamente hedonista, pues, porque desafortunadamente en los últimos años, a partir, creo yo, de los años 80, también la Navidad está invadida por toda una serie de elementos hedónicos, pues estrictamente de placer no espiritual, sino que de placer comercial, de placer muy materializado, ¿verdad? Y ahí es donde se implementan ya los regalos y entonces hay que comprar y el árbol navideño, en lugar de ser, digamos, un referente de la manzana y de la riqueza espiritual que tienen que llevar cada uno de los artículos, pues se convierte desafortunadamente en un referente de riqueza, en un referente de compra, en un referente de consumo, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado también el famoso Santa Claus, pues que ya es una versión estrictamente comercial y que aparece más o menos en 1886, a partir precisamente de que una transnacional lo traslada como un referente precisamente para poder tener más cobertura comercial. Y a partir de eso también incrementar los regalos y entonces ya aparecen los venados, aparece el trineo, que realmente no tiene nada que ver con la especificidad de la cultura, del clima y de las tradiciones, digamos, latinoamericanas y especialmente guatemaltecas, ¿no? ¿Está el Santa Claus desplazando a los nacimientos en algún momento? Sí, bastante, sin duda, ¿verdad? Se conoce que, bueno, esto pasa más en el norte de América y en Europa, ¿verdad? Porque ya el referente ya es estrictamente el obtener regalos. Ya no es el espíritu navideño de la familia, de la cohesión familiar, del respeto hacia los padres, del respeto hacia el advenimiento, el respeto a la mujer, ¿verdad? Sino que ya se convierte estrictamente en a ver qué me van a regalar y qué tengo que regalar, ¿verdad? Entonces se pierde ese sentido y evidentemente el nacimiento es desplazado.
en una gran mayoría de hogares guatemaltecos, sobre todo de la urbe y de la ciudad, ya no existen nacimientos, sino que existen los árboles navideños, porque ya está en esa dirección estrictamente de intercambio de regalos, que tiene un fuerte impacto de lo que es la economía de mercado, la economía de consumo, ¿verdad? Ya no hablando de objetos o íconos, sino en el trato personal, ¿qué ha ido cambiando? Usted hablaba del intercambio de regalos, había algo en el intercambio de tarjetas que se enviaban que ahora casi no. Exactamente, esa es otra de las cuestiones, digamos, porque aparte el intercambio de tarjetas tenía la particularidad de que en muchos casos las tarjetas eran de carácter artesanal. Es decir, eran hechas por las mismas personas y entonces implicaba un trabajo de dibujo especial y aparte de eso los mensajes, ¿verdad? Que los mensajes eran de las más diversas formas, que no era simplemente Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, sino que había con amor, con paz, con bien, esperando que el espíritu navideño prevalezca y que el esfuerzo y el sacrificio para el otro año se convierta también en éxitos. Entonces, inclusive este tipo de tradiciones ya casi están perdidas, porque ya no hay intercambio de tarjetas, pues, sino que tiene que ser regalos. Y tiene que ser algo, digamos, material, algo concreto, ¿verdad? Y desafortunadamente eso también se les enseña a los niños, pues, y los niños lo que están esperando no es el advenimiento de Jesús o la celebración de la Navidad o de la Natividad, sino que esperar qué se les va a regalar. Entonces ya hay un cambio, desafortunadamente, aunque esto se da más en la urbe, que en los sectores rurales, ¿verdad? Pero ya ese cambio. Y aparte, sin duda, precisamente en un país, digamos, tan pobre, como ya fue dicho, mencionado, 8 millones de pobres, pues indudablemente las tradiciones navideñas en las áreas rurales se concentran exclusivamente en el seno de las iglesias, pues, ¿verdad? Porque no hay capacidad para hacer nacimientos, las posadas salen de las iglesias y no como en otros casos, ¿verdad? Que las familias a partir de los barrios o a partir de las colonias o a partir de ciertos sectores se preocupaban por hacer posadas en el transcurso del mes de diciembre, pero que ahora ya no tienen, digamos, esa cobertura, ya no se realizan, pues, ¿verdad? Porque los objetivos ya son otros, ya los viejos, digamos, que tenemos esas tradiciones o que tienen esas tradiciones, pues ya no tienen la misma cobertura, porque los jóvenes lo que quieren precisamente es el ramo navideño, los regalos y todo el componente de la festividad estrictamente pagana, pues. ¿Cree usted que hayamos pasado entonces de la influencia europea al momento de la conquista ahora hacia la anglosajona? Es antes que una tradición, digamos, de carácter poblacional, es un cambio de tradición epocal, ¿verdad? A partir de que ahora los valores fundamentales que se propagan a nivel mundial es precisamente la competencia, el éxito, la riqueza. Entonces ya esto se ha difundido, pero no es, digamos, no podemos decir que podría ser anglosajona, sino que es ya parte de la tradición moderna, capitalista, ¿verdad? Es parte de la tradición de la economía de mercado, ¿verdad? Que está instalada en todos los lugares, pues se proyecta a través de ese tipo de actividades y de formas de relación humana, que no es una forma de relación humana, digamos, espiritual, sino que es una forma de relación humana de carácter material. Es decir, qué es lo que voy a recibir y qué es lo que te voy a dar, o qué es lo que me vas a dar y qué es lo que te voy a dar. Ya no es, por ejemplo, un abrazo, ya no es una espiritualidad, ya no es una oración, ya no es una petición, sino que esperar fundamentalmente eso. Porque ya, digamos, en la mayoría de las familias no se da el conocimiento de todas las prácticas de rezo, de oración que conlleva precisamente tanto el nacimiento como la realización de las posadas. Gracias, doctor. Tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales, entonces, sobre las tradiciones y sobre lo que aún tenemos en Guatemala que nos hace únicos. Bueno, podemos decir de que desafortunadamente se está perdiendo bastante, diría yo en un 90%, el sentido realmente cristiano, que es el sentido realmente humano de las tradiciones navideñas, de las tradiciones de final de año. Y que se están impulsando, se están desarrollando toda una serie de tendencias estrictamente hedonistas, o sea, no espirituales, toda una serie de tendencias muy materializadas con respecto a lo que te doy y lo que me das, pues. Y entonces con esto se está perdiendo toda la creatividad que tiene el humano para poder expresarse a través de
los nacimientos, a través de las posadas, a través de la creación de todos los elementos, a través de la gastronomía que está en torno a esto, pues, ¿verdad? Que se pierde porque hay una riqueza gastronómica que está en torno a lo que es las tradiciones navideñas. Entonces todo esto se está perdiendo y se está reduciendo simplemente a la adquisición de mercancías. ¿Cómo ve una Navidad de aquí a 30 o 40 años? Yo pensaría de que va a ser estrictamente una cuestión estrictamente material. Pues, Y comercial. sí, comercial, exactamente, una cuestión material y comercial. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias. A usted muchas gracias por estar con nosotros compartiendo entonces este conocimiento de tantos años de estudio sobre la historia de las tradiciones en Guatemala y la influencia que ha tenido a lo largo de los años. Así, esperamos que usted también haya quedado satisfecho con este programa y deseamos que tenga un feliz año 2016. Gracias por su sintonía.